Les mando a todos mis cariños, ¿sí? Por las oraciones benditas. Por tu hijo, sí. Que agradece Gloria por las oraciones por su hijo, porque está súper agradecida. Su hijo va bien, pero bien será mejor cuando él quiere congregarse y seguir a Jesús. Sí, ¿de qué sirve? Ajá. Sí, aunque no hable, puede oír. Y que me lleve, Gloria. Sí, y que te lleve a ti. Dile, llévame, hijo, para que des gracias, aunque no puedes hablar, que te vean ahí. Vamos a orar por eso, por Edgar. ¿Ok, chicas? Vamos a hacer un pequeño repaso en el capítulo 16 de la bondad y la severidad de Dios, nada más porque somos del grupo de los 60 y más y no recordamos qué es lo que habíamos visto, y aunque no fuéramos. Ya se nos habló, ya se nos Sí, así es que hay dos lados del carácter de Dios, como una moneda tiene dos lados, y uno es la bondad y la otra es la severidad, y es importante hablar de las dos cosas que muchas veces la gente no quiere mencionar. ¿Y por qué hay tanta confusión en todo eso? En la página 205 vimos que la gente tiene sus propios presentimientos religiosos, ¿no? Dicen, todos los caminos llegan a Roma, ¿no? No importa cuál es. Esa es la segunda convicción, que ellos piensen que todas las religiones son iguales, equivalentes, y no hay ninguna otra necesidad, y por eso, pues, todo funciona. La tercera es que hombres han dejado de reconocer la realidad de su propio pecado, y eso hemos comentado muchísimo, ¿no? Que estaba hablando con mi amiga súper religiosa, y su hija se fue de la casa con su novio, y le hablé, pues está hablando de que no ama a Jesús, y si yo, que tú eres mamá de ella, yo me preocuparía por su salvación. Se muere y se va al infierno. Oh, no. ¿No? Como la gente dice, aunque es adúltero, aunque roba, pues al fin y al cabo es un buen tipo, es muy agradable, y piensan que no hay convicción de pecado. Es buena. Sí, porque es buena persona, ¿no? Y la cuarta excusa que vimos por qué la gente está tan confundida en eso de esas cualidades de Dios, de su bondad y severidad, es porque la gente hoy en día tiene la costumbre de desasociar el pensamiento de la bondad de Dios de su severidad, ¿no? Y eso nada más causa incredulidad. Hay que ver, Dios es bondadoso, pero también Él es severo, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, ¿no? Aunque realmente amas a tu hijo, háblale, testifícale, porque eso es lo único que puedes llevar al cielo contigo, que sean salvos. Así es que eso, como repaso, hemos visto eso. Y también remarcamos aquí en la página 206, porque la sustancia del cristianismo es la fe en el perdón de pecados mediante la obra redentora de Cristo en la cruz. No es Cristo y tu santo favorito, no es Cristo y tu mamá que murió, con todo respeto. Es Jesús, fe en Él y nada más. Y cuando lo mezclas con otra cosa, no conoces al Cristo verdadero. Por esa es la esencia, y hay que hablar de las dos cosas, su amor, pero también su juicio. Hay que hablar de las dos cosas. Y vimos ese asunto del Papá Noel, ¿no? Que no puede dar razón al mal, todo es bonito, y al fin y al cabo todos van a ir al cielo, y pues no es cierto eso. Sabemos que eso es una mentira. Y nos hace la pregunta abajo de la página 207 como repaso, y espero que ese repaso les ayude a recordar lo que aprendimos hace 8 días, ¿no? Que dice, ¿cómo pueden los que se han descarriado de este modo volver al camino verdadero? Solamente aprendiendo a relacionar la bondad de Dios con su severidad según las Escrituras. Hay que entender esos dos puntos. Por eso empezamos a ver la bondad de Dios la semana pasada, y vimos que parte de esa bondad implica que Él es generoso, su generosidad, ¿no? Y eso es algo que debe de reflejarse en nosotras.
Y veo siempre ustedes traen tanta cosa, ¿no? Siempre son generosas. Ay, tengo ropa, voy a traerlo. Tengo esto, lo voy a donar. No, siempre. Y eso es lo que, ay, tengo azúcar y galletas, voy a, no, siempre buscan. Y no es la cantidad de cosas. Ella es generosa, quizá no tenga dinero, pero quiere venir a servirme, a ir al campo y me hace la vida mucho. Se levantó ahora, yo ni la escuché, abrió la puerta, alimentó a mis gatos, limpió los areneros. Mary es generosa conmigo. ¿Qué jovencita de 19 años quiere estar con una persona de 67 y levantarse a las 5 o 6 de la mañana para que la mayor puede dormir más tiempo? Y no la sentí, no la oí. Hay muchas formas de mostrar generosidad. Muchas veces uno dice, yo no tengo dinero. Pues no necesitas dinero para ser generosa. Das tu persona y eres generosa, ¿no? Así es que ahí lo dejamos hace 8 días. Estamos ya en junio, chicas. Y 2 semanas más de clases y después tenemos tiempo de verano, vacaciones. Varios cumplimos años en verano y ustedes recuerden, vamos a mandar recados ahí para que cuando es tu cumpleaños nos invitas y ¿no? Con mucho gusto vamos. Sí, y vamos. En verano sí. Para celebrarle. Sí, podemos decirle a Fer si puede y venimos aquí a celebrar, ¿no? Claro. Nada más que en el mío tienen que ir a mi casa. Sí. Ok, vamos a empezar a leer. Maru, ¿cómo vas para leer? ¿Quieres leer? Sí, aunque me siento mal, pero sí. Como tú gustas. Entonces mejor no y me volteo Ok. porque me siento mal, pero las escucho. Sí. Entonces, Pilar García, ¿podrías empezar a leer en la página 200? Ay, no tienes el libro, ¿verdad? Ok, leo. ¿O encontraste tu libro? Ah, gloria a Dios. Yeah, aleluya. Ok, página 9. Dios es grande. Dios es grande. Ajá. Dios es grande en misericordia. Como solían expresarlo los teólogos latinos de otros tiempos, espontáneamente bueno, rebosante de generosidad, los teólogos de la escuela reformada emplean la palabra neotestamentaria, gracia, favor gratuito, para cubrir todo acto de generosidad divina, del tiempo que sea, y por lo tanto distinguen entre la gracia común de la creación, preservación y todas las bendiciones de esta vida, y la gracia especial manifestada en la economía de la salvación. El sentido del contraste entre común y especial está en que todos se benefician de la primera, pero no a todos alcanza la segunda. El modo bíblico de trazar la diferencia sería el decir que Dios es bueno con todos en algunas maneras y con algunos en todas las maneras. Ajá. Ahí vamos a repasar varias cosas, pero antes vamos a leer la pregunta número 8 con Ale Perdón, que yo estoy en la página 209, leyó abajo. Ajá. Y estamos en la, página, en la pregunta 10. en la pregunta número 8. Ah, perdón. Es que yo me quedé. Sí. Significa la siguiente declaración: Dios es bueno con todos en algunas maneras y con algunos en todas las maneras. Ajá. Y vamos a subrayar algunas cosas y por sí solo va a saltar a la hoja lo que es. Qué lindo y qué confortante es oír acerca de la bondad de Dios, ¿verdad? Que Él es espontáneamente bueno, rebosante de generosidad, y eso subrayé, ¿no? Cuando dice, ese es el ultra bonus, es como el bonus extra que recibes del trabajo, es mejor que el aguinaldo, es un bonus extra, ¿no? Que Dios es así y hemos vivido esa bondad de Dios en nuestras vidas a diario, nada más porque lo conocemos y sabemos que Él es el que nos levanta, Él nos bendice. Y aquí dice que es la gracia especial, ¿no? Por la salvación.
Y aquí dice, voy a volver a leer aquí, gracia, favor gratuito para cubrir todo acto de generosidad divina, del tipo que sea, y por lo tanto distingue entre la gracia común de la creación, que todo el mundo recibe eso, pero hay una gracia especial que sus hijos recibimos porque lo conocemos. Dice, y subrayé aquí, todos se benefician de la primera, de el sol que sale a los buenos y los malos, la lluvia que refresca a los buenos y los malos, pero no todos alcanzan a la segunda. Y eso subrayé y puse un 8 al lado de ahí para recordar que es parte de la respuesta de la 8. Y el fin de la respuesta está en la página 210, que dice que esa es la diferencia, sería el de decir que Dios es bueno con todos en algunas maneras y con algunos en todas las maneras. Entonces, gracia común es en todas las maneras, pero en especial para sus hijos, esa es la gracia en algunas maneras. Que otros, tú puedes hablar con el gozo de tu alma de la salvación a alguien y van a decir, ¿estás loca? No saben lo que es despertar y dar gracias a Dios. No saben ser agradecida por cualquier cosa que pasa en la vida, ¿no? Así es que nosotros somos las más dichosas. Entonces pongan un 8 ahí al lado y vamos a seguir leyendo ahora la pregunta número 9 antes de leer la siguiente. ¿Alguien quiere agregar algo a eso de la gracia especial para nosotros? ¿Puedes decir una cosa por lo cual puedes sentir esa gracia especial que Dios ha derramado en tu vida? ¿Una cosa? Sí. Aire. Aire es común. Todos reciben eso. Algo especial. Tú eres... Maggie está gritando, diciendo, yo quiero. Ok, Maggie. Yo quiero decir que Él está al cuidado de mí. Sí. Y definitivamente. tu condición estaría renegando, amargada, quejándose, y tú no, Maggie. Qué gran ejemplo da. ¿Sabes qué me ha dado? ¿Saben qué me ha dado el Señor? Paz, y estoy tan gozosa por eso. Ok, tenemos otra que está saltando de su silla aquí enfrente. Vamos a tomar una y una. Zoom. Perdón, ¿puedo leer la que sigue? ¿Puedo leer lo que sigue? Ok, vamos a darte chance que lees, pero espera un momento, varios comentarios primero. Okay. Sí. La vida eterna. Pero bueno, sí es especial para sus hijos, la vida eterna. Eso sí, vas bien. Uno y uno. Ok, ¿alguien más? Yo vi a María Luisa que quería decir algo. Sí, ciertamente, gracias. Lo que pasa es que es sorprendente la gracia de Dios cuando vivimos situaciones difíciles, extremas, que en otro momento pensarías, le debería yo estar peor que tapete, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor te conserva aún saludable, feliz. Ahorita que oía de la hermana que se cayó, efectivamente fui a hacer un pago y no vi un escalón en el área del cemento y caí tal poco corta soy, no soy muy grande, y la rodilla quedó totalmente lastimada, el pantalón roto y demás, pero yo daba gracias a Dios de que me levanté y pude caminar y de que no se rompió nada. Solamente fue todo mayugado, ¿verdad? El asunto, pero ahorita con hielo y con pomada y demás, estoy bien haciendo todo lo que tengo que hacer, ¿no? La molestia o el dolor va a ir disminuyendo, entonces pues damos gracias a Dios que pues siempre, aún en nuestras torpezas, Él tiene cuidado de nosotros. Así cayó Arturo, el esposo de Patty, ¿no? ¿Y quién iba a creer que eso iba a pasar? Que Dios le iba a usar su caída, ¿no, Patty? Porque pues... Yo quería agradecer al Señor porque toda la circunstancia que se desarrolló después del accidente de Arturo, la verdad estoy asombradísima. Es la hora en que no se localiza el carnet, por ejemplo, del seguro, que a veces se ponen muy difíciles.
si no lleva uno el carnet. Yo con una receta del 2019 logré ingresarlo desde un principio y así salió. Luego, cuando ya se desencadenó todo, yo en la premura y todo olvidé los pocos papeles que tenía y aún no encontraba el INE. Lo querían, como el accidente lo tuvo en vía pública, y pues son muy hábiles los del Ministerio Público, entonces yo sé que por ley tenían que haber hecho autopsia y sepultarlo por si después alguien más quería investigar, pero yo les decía, si quieren les traigo más de 20 testigos de los hechos, cómo ocurrieron, porque la gente donde él cayó, bueno, era como de película de amor y de bondad, ver a los vecinos cómo lo ayudaron, vinieron por mí. Yo salí y estaba otra vecina diciéndome, súbete al coche, Pati, yo te llevo al lugar, porque son calles como un columpio, sumamente pronunciadas. Él iba corriendo, era muy impulsivo, muy inquieto, se sentía de 25 cuando en septiembre cumplía 74, no podía frenarse, y pues tampoco lo podían detener porque entonces en masa se iban, ¿verdad? Hay unos como pilares, hay unos de concreto, unos postes, pero bajos, entonces él pudo ahí medio frenar, pero frenó entre que cara y pecho. Entonces, obviamente, el ojo lo tenía hecho un globo, pero de inmediato ya y sangró, bueno, ahora sí que chorros. Sin embargo, en el seguro de inmediato llegó un paramédico en moto y dijo, no, esto es de traumatología. Vine a buscar el carnet, no lo encontré, otra vez mi vecinita me subió, me bajó, me llevó. Nos fuimos en la ambulancia, ahí rapidísimo le dieron entrada, esperamos un poco para los estudios, pero realmente todo fue rápido. Claro, cuando me dijeron lo tenemos que intubar porque no respira, a mí me empezó a dar el sofoco por todo lo que escuchamos con el COVID. Pero el paramédico que lo llevó me dijo, no señora, no se agobie tanto, ahora es diferente la intubación. Y yo recordé que una sobrina efectivamente estuvo por meses intubada y ahí sigue, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, y yo desde siempre prendida del Señor, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios no hubo necesidad de lo del MP, se pudo cremar, todo resultó para honra y gloria de Dios acertadamente y como siempre lo habíamos platicado, así que de verdad que, wow, las que no se han acercado al 100% con Dios, se lo sugiero porque es el único que tiene el control, la gracia y la misericordia para todo aquel que le busca y le ama y le obedece. Eso es importantísimo. Y ese es un ejemplo de la gracia para algunos. Otra gente se deprime, se tira, eso pasó conmigo, pero es una caída y era su tiempo y María Luisa no era tu tiempo. Para Rosita, Dios quería quietarla y está en cama. Dios sabe por qué permite a algunos y que pasa algo y otros no pasa y caímos todos iguales. Yo soy tan propensa, me caigo a cada rato y digo, por la misericordia de Dios, nada ha pasado hasta ahorita, ¿no? Pero eso es parte de esa gracia común. Vamos a leer, gracias Patti, vamos a leer la pregunta número 9 y lo quiere leer, me va a sacar de onda aquí Maggie, quiere arruinar mi ritmo de ir, ¿no? Pero y me encanta que digan, yo quiero leer. Ok. Vamos a leer la pregunta número 9 primero. ¿Qué sentido tiene el Salmo 145? Ajá. Y ya lo leímos al principio para saborearlo y vamos a leer ese párrafo. La generosidad de Dios consiste en conceder bendiciones naturales. Es aclamada en el Salmo 145. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras.
Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das tu comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Lo que quiere decir el salmista es que desde el momento en que Dios controla todo lo que ocurre en su mundo, toda comida, toda alegría, toda posesión, todo momento de sol, toda noche de sueño, todo momento de salud y seguridad, todo cuanto sustenta y enriquece la vida es don divino. ¿Y cuán abundantes son estos dones? Cuenta tus bendiciones, menciónalas una por una, dice la canción infantil. Y todo el que con sinceridad se dedique a enumerar solamente sus bendiciones naturales, comprende a poco andar la fuerza de la línea siguiente, y te sorprenderá lo que ha hecho el Señor. Pero las misericordias de Dios en el plano natural, por abundantes que sean, se empequeñecen ante las bendiciones mayores de la redención espiritual. Fabuloso. Sí, qué increíble, ¿no? Y entonces, ¿qué sentido tiene el Salmo 145, Maggie? Ay, pues contar las bendiciones que da a cada persona obediente, dependiente de él. Ajá. Y pues depender de él totalmente, de su voluntad y de su guía. Ok, Alicia quiere agregar algo. Como son innumerables sus bendiciones, no se pueden contar. Ajá. No se pueden Como contar. las estrellas, Contar cuéntalas. Exactamente, no se puede como la arena del mar, no se pueden contar. Hay muchísimas bendiciones y nos damos cuenta que está su bendición, su misericordia, su gracia, cada día, de día y de noche. Y la tarea de anoche en la clase de Vence la Ansiedad fue, porque hace 8 días les dije, anotan cada vez que te quejas de algo, ¿no? Y ahora les dije, anota cada vez de que estás agradecida por algo, ¿no? No, yo creo que pues hay muchas, ¿no? Y como Dios nos ha cambiado nuestra visión, vemos más las bendiciones. Mika quería decir algo y después Fer. Bueno, yo en mi pregunta puse de que Dios es grande y misericordioso, en bondad para con todos los hombres. Sí, exactamente. Y vamos a subrayar algunas cosas. Nada más, ¿alguien más quería agregar? Ok, Fer y después Anita. Es que ahorita que mencionaste lo de Venza la ansiedad, y hace rato, retomando un poco lo de la gracia, o sea, especial para ti, para mí fue eso, que Dios no sé si tú te acuerdas que yo iba a tu casa, Dios me sanó por completo de, ahora que está tan de moda la salud mental, me preguntan que cómo ya no te dan ataques de pánico. Dios. Es llenarte de Él. Esa es la respuesta a la vida, para cada una, ¿no? Así cuando hay problemas en el hogar, ¿cómo puedes? Arrodíllate. Estábamos viendo anoche en la clase de cuando los 2 espías fueron a ver la tierra y 10 regresaron quejándose y nada más Aarón y Josué, ellos y Caleb y Josué dijeron, no, sí podemos porque Dios está de nuestro lado, ¿no? Y cuando vieron que los demás se quejaban, ellos se tiraron al suelo y oraron. No se pusieron al tú por tú, que a veces por eso hay peleas. No, tírate al suelo y ora. Enciérrate en un lugar y ora. Dios es poderoso. Bueno, no es de la noche a la mañana. Por supuesto que Dios podría hacerlo de la noche a la mañana, pero fue muchos meses que estuve en consejería cristiana, que orando, leyendo la Biblia y que muchos meses no veía la luz al final del túnel, pero también es la perseverancia de la fe, que Dios persevera en nuestra fe y decía, pues por fe me finco y por fe oro y hoy casi 10 años después puedo decir que estoy completo. Sí, ya, sí. Y es la medicina, es como si tú tienes una infección, una pastilla de antibiótico no te va a servir de nada. Tienes que tomar todo el tratamiento. Y cuando hay algún asunto del alma, necesitamos constancia en la palabra, gente que ora por nosotros, oír sermones, cantar alabanzas. Es todo un conjunto que nos ayuda a salir. Sin medicina, sin psiquiatras, psicólogos y todo lo demás, porque conocemos el gran psicólogo que es Jesús, ¿no?
pero tienes que poner de tu parte, tomar tu medicina espiritual. ¿Sí? Entonces, subrayé en este párrafo, hay que conocer las bendiciones naturales, Salmo 145, esas bendiciones naturales son para todas las personas, porque todos pueden recibir el sol y decir qué bonito día, ¿no? Bueno es Jehová para con todos, pero a veces la gente no tiene los lentes espirituales para apreciar su bondad. Y subrayé cuando dice, Dios controla todo lo que ocurre en el mundo, como el Señor que no enrolla la manguera que me hace, bueno, yo me enojo por eso, Él no me hace enojar, yo me enojo por ser enojona y por no ver que Dios tiene un plan en que Él no lo enrolle. En vez de darle gracias a Dios que yo tengo brazos y manos y fuerza y puedo enrollarlo, me quejo que Él usa la manguera que yo llevé al campo y no lo enrolla y los perros pueden pisarlo, ¿no? Y yo pierdo control en mi alma, nadie está ahí, nada más yo, sola, ¿no? Y entonces yo, queriendo atacar ese mal en mí, oré el otro día y dije, no, aunque esté así como siempre todos los días, yo no voy a decir, ok, Dios, gracias que tengo manos, gracias, voy a tener otro enfoque, en vez de quejarse de lo que Él hizo, gracias que tú me has dado la manera de reparar todo eso, ¿no? Y Él abrió la puerta y amablemente le dije, ay, ¿sabes qué? Ya con todo lo que tengo que hacer me canso tanto. ¿No crees que si usas la manguera pudieras enrollarlo? Y le había pedido 2, 3 veces antes. Pero sí. Y hoy fuimos al campo y estaba enrollado. Sí. Así es que, pues todos tenemos esas luchas en la vida. Ese es uno muy tonto y sencillo, pero esas son mis luchas. Nada más con lo sencillo pierdo control. Pero bueno, entonces Dios controla todo lo que ocurre en el mundo. Mangueras no enrolladas, niños que no guardan sus juguetes, papás que pelean, falta de comida, tráfico. Él está en control. Y como Toño también predicó el domingo, no son las cosas. Dios usa las cosas para moldearte. No veas la persona, no odies la persona, no digas, ay, ese precedente. Digo, Dios está usándolo para moldearnos, para que lo busquemos, ¿no? Dios controla todo lo que ocurre en el mundo. Subráyalo, chicas, ¿no? Toda comida, no te quejas por comida. Bueno, si estás en un restaurante y te llevan con una cucaracha, puedes amablemente decir, ¿qué crees? Encontré otra cosa en mi comida, ¿no? Hay premio. Un invitado. Pero es importante la forma en que nos expresamos. Toda alegría, toda posesión, todo momento de sol, toda noche de sueño, todo momento de salud y seguridad, cuando no puedes dormir, Dios, gracias, estás en control. Yo quisiera acostarme y dormir, pero pues si no me estás permitiendo el sueño, voy a platicar contigo. A lo mejor el enemigo me hace dormir porque no quiere que yo ore, ¿no? Así es que todo cuanto sustenta y enriquece la vida es don divino. Él está en control. ¿Cuándo se vende el departamento? Cuando Dios quiere, ¿no? Sabemos y nos desesperamos, pero es lo mejor momento cuando Él quiere. Y subrayé lo último, pero las misericordias de Dios en el plano natural, por abundantes que sean, se empequeñecen ante las bendiciones mayores de la redención espiritual, ¿no? Que yo sea agradecida por mi salvación, como dijo Mica, ¿no? Por su perdón, por su poder de superar ataques de pánico, ¿no? Él es el que lo hace. Hay que cambiar el cassette de la mente, el CD, el USB, no sé qué es ya. Hemos avanzado tanto, hay diferentes, ¿no? Pero hay que cambiar cómo pensamos. El USB. Vamos a leer la pregunta 10 ahora. ¿Esta sería la 9? Esa es la 9. Pueden poner un número 9 de la esencia del Salmo 145. Lindo salmo. ¿Qué cosas sobresalen para usted como las bendiciones principales que le ha dado Dios? A ver. Ya dijo Mica la salvación.
Yo digo vida. perdón. Bueno, perdón, la vida, la seguridad. El cuidado que tiene. Ajá. Pues vamos a leer lo que dice el autor aquí de las cosas. Él nos da unas ideas. Y vamos a seguir leyendo ahora. Ya, a ver con Marisa. ¿Quieres leer, Marisa? Ya que nadie más insistió como Maggie. Listo. ¿Ya? Sí, gracias, Marisa. ¿Cómo te Sí, sientes? ahorita voy a leer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, más o menos, tengo muchas cositas. Ay, bienvenido a nuestro club, pero qué bueno que estás oyendo. Mejor de lo que... Voy a empezar entonces. Okay. Cuando los cantores de Israel llamaban al pueblo a dar gracia a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es misericordia. Y después están todos los salmos que hay que leer. Que generalmente estaban pensando en misericordia redentora, misericordia tal como la poderosa obra de Dios al salvar a Israel en Egipto. Su disposición para ser paciente y perdonar cuando sus siervos caen en el pecado, y su ánimo pronto para enseñar al hombre su camino. La bondad a que se refiere Pablo en Romanos, en la misericordia de Dios de injertar gentiles silvestres. En Olivo, es decir, la comunión del pueblo del pacto, la comunidad de los creyentes salvados. Aquí ¿Hasta aquí? Gracias, Marisa. Aquí está mencionando algunas de las cosas que podríamos también decir porque vemos la gracia de Dios en nuestras vidas, qué cosas sobresalen, ¿no? Para las bendiciones. Aquí él menciona y subrayé las misericordias redentoras, ¿no? Que es la salvación. Misericordia como las poderosas obras de Dios al salvar a Israel de Egipto. Las poderosas obras que Él ve en nuestras vidas, ¿no? Para ser paciente y perdonar cuando sus siervos han pecado. Eso subrayé también. Yo doy gracias a Dios por su perdón, por su misericordia, por su paciencia. Yo que Él hubiera tirado la toalla con Elena Parker hace mucho tiempo, pero Él ha tenido paciencia conmigo y me da una nueva oportunidad. Por eso me encanta el Proverbio 24:16, que el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. 24:16, ¿no? Me da una nueva oportunidad de vivir para Él. Su ánimo pronto para enseñar su camino. Si yo, 24:16 Proverbios, ¿no? Y como su gracia, yo vengo del pueblo elegido, pero ustedes son los gentiles del mundo. Y Él los alcanzó, ¿no? Esa es su gracia para injertar los gentiles, los que no tendrían que haber sido incluidos. Y entonces siempre les digo, ahora que ustedes han sido injertados, regrese el favor, testifica a mi gente, porque Dios permitió que ustedes fueron agregados. Hay que buscar judíos y compartirles acerca de la salvación. Entonces pongan un 10 ahí. Y la comunión con la iglesia. Y la comunión con la iglesia, ¿no? Eso de estar, por eso te digo, eso de la pandemia, yo veo como un ataque del enemigo de hacernos insensibles, de no ya congregarnos, de no estar juntos. La comunión juntas es otra cosa que en Zoom. Zoom era la segunda cosa que podríamos hacer. Era mejor que nada tener a Zoom. Pero quiero animarlas lo más que puedes. Asiste a los estudios, asiste a la iglesia. No, ya la pandemia pasó y el virus que está circulando es como cualquier virus, casi. Así es que seguimos lavando manos, siguen tomando precauciones en la iglesia de estar, ¿no? Pero aquí en casa de Fer todo está abierto, es muy fácil, ¿no? Vamos a leer ahora la pregunta número 11. ¿Por cuáles 4 ejemplos de liberación eleva alabanza a Dios el escritor del Salmo 107? Y vamos a leer el Salmo 107 con Julieta.
que no estás aquí, estás allá. No vino por el tráfico. Es que iba Sí, yo sé que había muchos paros ahí por los transit. Pero ya los levantaron. Fue rápido. Julieta. Julieta, eres tú. No eres Julieta. La otra vez que te vi. Yo leo. ¿No te cambiaste? Okay. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Estás? Díganlo los redimidos de Jehová. Se ha redimido del Sí, pero no vas a leer el Salmo. No vas a leer el Salmo. Ajá. A ver, quita tu micrófono y empiezas a leer lo que dice el libro, la exposición. No vas a leer el Salmo, vas a leer lo que dice el libro. Sí. La exposición clásica. La exposición clásica de la bondad de Dios es el Salmo 107. Allí, para reforzar su llamado a alabar a Jehová, porque Él es bueno, el salmista generaliza basado en experiencias pasadas de Israel en la cautividad y de israelitas con necesidades personales para 4 ejemplos de cómo clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El primer ejemplo es el de Dios redimiendo a los impotentes de manos de sus enemigos y conduciéndolos por el desierto hasta encontrar un lugar donde vivir. El segundo es el de Dios librando de las tinieblas y sombra de muerte a quienes Él mismo había llevado a esa condición a causa de su rebeldía contra Él. El tercero es el de Dios sanando las enfermedades con las que había castigado a los insensatos, que no lo tuvieron en cuenta. El cuarto es el de Dios protegiendo a los que andaban en el mar cuando la tempestad amenazaba hundir el barco. Cada uno de los episodios termina con el estribillo. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El Salmo todo constituye un majestuoso panorama de las operaciones de la bondad divina en la tarea de transformar vidas humanas. Muchas gracias. Aquí, entonces, ¿cuáles son esas 4 cosas? Entonces, subrayé ahí, desde página 210, la bondad de Dios, Salmo 107, en casa lo pueden leer en su totalidad, aquí dio un repaso de todo. Esos 4 ejemplos son, primer ejemplo, Dios redimiendo a los impotentes de las manos de sus enemigos, ¿no? Eso subrayan, ese es número 1. Como Dios nos redime a nosotros también. Segundo, Dios librándolos de las tinieblas y sombra de muerte. No sabemos cuántas veces. Yo cuando me estranguló este señor, podría haberme muerto. Si en la misma semana en Los Ángeles un policía, usando la misma maniobra, mató a un criminal, ¿no? Pero no me morí. Dios me libró. ¿Quién sabe cómo? Pero Él lo hizo. Ajá. ¿Mande? Te necesitamos. Oh. Bueno, y quién sabe cuántas veces la caída de María Luisa no era su tiempo, ¿no? Rositas, rompió un tobillo, pudo haber sido peor. Y a ti en mi casa, ¿no? Por ti tengo barandal. A lo mejor era para salvar mi vida, es ella. Ajá, sí. Por ver los cuadros en mi pared y voltear y ¡pum! Yo también casi me caigo. Ajá, así es que... Sí, a mí sí, Dios sabe, ¿no? Nos ha librado. No es nuestro tiempo. Que te dicen, por favor, no te vayas a caer, pero yo antes lo decía, bueno, pues no quiero que me caiga las consecuencias. Sí, difícil. Número 3, sanando las enfermedades. ¿Cuántas veces hemos pedido por la sanidad de nuestros seres queridos enfermos? Y vemos como Dios tiene un plan y lo hace con Edgar, ¿no? Ay, sí. Cuarto, Dios protegiendo a los que andaban en el mar, ¿no? Cuando la tempestad amenazaba hundir el barco
Y nosotros en tráfico y tantas otras. Cada vez que regreso a tu casa, yo digo, Dios, gracias que me guardaste. Es un peligro. La gente es muy agresiva, neurótica. Y es un peligro, pero pues tenemos que manejar y dar gracias a Dios que nos guarda. No estamos atravesando un mar, no estamos en una tempestad, pero estamos en una de las ciudades más grandes del mundo, México, y el tráfico y los neuróticos y todo lo que pasa, ¿no? Así es que esas son las 4 cosas y pueden poner un número 11 ahí. Y cuando dice al final, después con broche de oro, alaban la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Debemos de tener esa actitud con nosotros, de alabarle por su misericordia y las maravillas que hace con nosotros. Hoy es cumpleaños de Olena. Una maravilla de que Dios te dio una hija. Y aunque los papeles todavía no se han arreglado, Dios lo va a hacer en su tiempo. ¿No? Podemos ir haciendo oración, ¿no sabía? Sí. Ya fuimos, ese día que fuimos a Cuernavaca, ya por fin ya tenemos fecha y un folio. No teníamos nada, pero ya tenemos una fecha y un folio. Sí. Así es que hay que siempre dar esas gracias a Dios de cómo Dios quiere transformar nuestras vidas. Y eso subrayé, es lo último que está ahí, que el Salmo todo constituye un majestuoso panorama de las operaciones de la bondad divina en la tarea de transformar vidas humanas. Dios está en el proceso de transformar tu vida. Y lo que pasa es por eso. No es para renegar. Como el alfarero moldea el barro. Sí, en Jeremías 18, el barro no dice, hazme taza, hazme plato hondo. El barro se deja moldear. Y por eso hay que ver cada cosa que pasa en nuestras vidas. Dios, ¿qué estás haciendo? Tendrás un plan en por qué eso y eso pasa. Y tenemos que verlo así y orar y descansar en Él, en vez de renegarnos y quejarnos y dar horrible testimonio con los demás. Sí. ¿Alguien más quiere agregar algo? Así como Patty dio ahora, ¿no? De su esposo. Fue una alabanza a Dios en medio de todo eso. Así es que Dios está usando cada detalle de nuestras vidas para que nos transforme a la imagen de Cristo. Ahorita fue una bendición lo de que detuvieron lo de los microbuseros. Para tanta gente que su trabajo. También, y tenemos ojos para ver eso. Bueno, ahora vamos a leer la pregunta 12. No se van hasta terminar este capítulo, chicas. Número 12. ¿Qué es la severidad de Dios? ¿Qué significa la siguiente declaración? Detrás de todo acto de misericordia divina se yergue una amenaza de severidad en juicio si dicha misericordia se menosprecia. Y vamos a seguir leyendo el siguiente párrafo ahora con Lupita Sánchez. Ya quité el micrófono. Gracias. La severidad de Dios. Veamos ahora lo que es la severidad de Dios. La palabra que emplea Pablo en Romanos significa literalmente cortar, denota el retiro terminante por parte de Dios de su bondad para con los que le han despreciado. Nos recuerda un hecho en relación con Dios que él mismo declaró cuando proclamó su nombre ante Moisés, a saber que si bien él es grande en misericordia y verdad, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Vale decir, los culpables obstinados e impertinentes. El acto de severidad al que se refería Pablo era el rechazo por parte de Dios de Israel como cuerpo, separándolos del olivo, del que ellos continúan ramas naturales, constituían ramas naturales, porque no creyeron el evangelio de Jesucristo. Israel calculaba que contaba con la misericordia de Dios, pero no tuvieron en cuenta la manifestación concreta de su misericordia en el hijos
y la reacción de Dios fue veloz. Cortó a Israel. Pablo aprovecha la ocasión para advertir a los cristianos gentiles que si se alejaban, como ocurrió con Israel, Dios los cortaría a ellos también. Tú, por la fe, estás en pie. No te ensombrezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aquí vemos la respuesta número 12, ¿no? A esa pregunta, ¿qué es esa severidad de Dios y cómo lo demuestra? Y aquí subrayé cortar, ¿no? ¿Qué significa severidad? Cortar denota el retiro terminante por parte de Dios de su bondad para con los que le han despreciado. Eso es lo que corre el riesgo de alguien que no quiere obedecer a Dios. Y aquí como hay una amenaza de severidad en juicio, si menosprecias su misericordia, pues que seas cortada, ¿no? Y también abajo dice, el acto de severidad al que se refería Pablo era el rechazo por parte de Dios de Israel como cuerpo, también como a nosotros, separándolos del olivo, de lo que ellos constituían ramas naturales, porque no creyeron en el Evangelio de Cristo. Dios es tajante, ¿no? No tolera el pecado. Así es que eso fue lo que subrayé y puse el número 12 ahí, porque es lo que así corremos el riesgo si no estamos realmente viviendo para Cristo. No podemos engañar a Dios. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Sabe si estamos aquí para comer o si estamos aquí para aprender y ser retados para seguir a Cristo, ¿no? Bien, las dos cosas, dice Ale. Ay, Ale, ya supimos. Bueno, también la siguiente párrafo habla de lo mismo y vamos a leerlo ahora con María Luisa. No, todavía es 12. Pero es todavía 12. Sí, sigue leyendo. Dice, el principio que Pablo aplica en este caso es el del que detrás de todo acto de misericordia divina se yergue una amenaza de severidad en juicio, si dicha misericordia se menosprecia. Si no permitimos que ella nos acerque a Dios en espíritu de gratitud y de amor recíproco, no podemos echarle la culpa a nadie, sino a nosotros mismos cuando Dios se nos vuelve en contra. Subráyalo, ¿no? Realmente todo, que detrás de todo acto de misericordia divina se llegue una amenaza de severidad en juicios y dicha misericordia se menosprecia. Entonces, cuando Dios te quita la bendición porque menosprecias lo que Él quiere hacer en tu vida, no puedes echarle la culpa a Él. ¿Quién se ha retirado? ¿No? Tú, Él no. Y vamos a seguir leyendo ahora con Tania. Y en un momento leemos la otra pregunta porque sigue explicando la 12. Y puede poner un 12 ahí al lado también. Sí. En la misma carta a los Romanos, Pablo ya se había dirigido al crítico no cristiano y satisfecho de sí mismo en los siguientes términos. Su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, como lo expresa correctamente J.B. Phillips en su paráfrasis, tiene como fin guiarte al arrepentimiento. Tú que juzgas a los que te hacen y haces lo mismo, y sin embargo, Dios ha cargado con tus faltas, las mismas faltas que en tu opinión merecen el juicio divino cuando las ves en otros. Tendrías que sentirte muy humillado y muy agradecido. Mas, sí, mientras despellejas a otros, tú mismo no te vuelves a Dios. Entonces, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Y de este modo, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. De modo semejante,
Pablo les dice a los cristianos romanos que la misericordia de Dios será su porción si se daba una condición. Si mereces en esa bondad. Si permaneces. Si perteneces, en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El mismo principio en cada caso. Es el mismo, principio en cada caso. Quienes rehúsan responder a la bondad de Dios arrepintiéndose y expresando fe, confianza y sumisión a su voluntad, no pueden sorprenderse o quejarse si tarde o temprano las pruebas de su bondad son quitadas. La oportunidad para beneficiarse de ella termina y sobreviene el castigo. Es cuando tenemos un pie aquí y un pie en el mundo, ¿no? Ajá. Y cuando las cosas no nos van bien, nos alejamos de Dios en vez de buscarlo. Así es que también contestando la pregunta 12, vamos a subrayar un versículo que me encanta de Romanos 2:4. ¿O no sabes que su benignidad te guía al arrepentimiento? Su bondad te mata con bondad. Ahí salió mi expresión, mátalo con bondad. Eso te guía. Dios no saca su látigo para castigar. Él te da bendición y tienes que reconocerlo y humillarte y decir, Dios, quiero seguirte. Perdón por mi manera de ser que no te ha agradado, ¿no? Su benignidad te guía al arrepentimiento, subráyalo, ¿no? A fin guiarte al arrepentimiento. Para eso es su bondad. Y gracias a Dios que no nos da lo que merecemos. Por eso siempre nos contestamos cuando nos preguntan cómo estás, ¿no? Así mejor de lo que merezco. Aunque Marisa ahora contestó así con achaques y así, pues todos tenemos achaques, estamos en esa edad, pero aún así podría ser mucho peor, ¿no? Es que Dios sabe lo que está haciendo. Y subrayé cuando dice, más si mientras despellejas a otros, ya ves mis pellejos, ahí están en esta frase, tú mismo no te vuelves a Dios. Entonces menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ¿no? Hay que siempre voltear a ver a Dios en todo, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Por nuestro corazón no arrepentido, atesoramos para nosotros ira. Por eso mejor por la buena, chicas, ¿no? Él está en control, no se equivoca. Sí, y dice ahí, subrayé, si permaneces en esa bondad. Y cuando dice de otra manera serás cortada, no es de que pierdes la salvación, pierdes bendición. Tú decides. ¿Quieres mucha bendición para tu vida? Decía la señora Bertita Bush. Lee la Biblia mucho. ¿Quieres poca bendición para tu vida? Lee la Biblia poco. Tú decides. Porque la bendición viene, como dio el ejemplo Fer, de inundarte de la palabra. ¿Tienes ataques de pánico? Llénate de su palabra. Busca grupos cristianos. Ora con amigas por teléfono. Escucha sermones. Es la mejor medicina. Y no gastas. Además, es gratis. Dios ya lo dio para nosotras. Dos doctores Macmillan en su libro Ninguna enfermedad concuerdan, papá e hijo, que 60 a 100% de toda enfermedad viene porque estamos mal con Dios. Colitis, dolores, achaques, porque y aún mi oncólogo no cristiano decía, 95% de la mejoría de mis pacientes es la actitud, porque él veía la actitud que Dios me dio. Yo diría, es Jesús, ¿no? Pero él dijo actitud. Así es que ahí abajo vamos a subrayar lo último. Como que siempre el autor guarda lo último para lo más importante, porque casi siempre, si ves, subrayamos lo último. Quienes rehúsan responder a la bondad de Dios, arrepintiéndose, expresando su fe, confianza y sumisión a su voluntad, no pueden sorprenderse o quejarse si tarde o temprano las pruebas de su bondad son quitadas. La oportunidad para beneficiarse de ellas termina y sobrevive el castigo. No, mejor por la buena. Ahora vamos a leer la pregunta 13. Entonces todo eso es la pregunta 12, ¿verdad? Todo eso es 12. Sí.
¿Qué es lo que destaca la Biblia en su totalidad en cuanto a la naturaleza de la severidad de Dios? Ajá, y eso quiero aprender de Dios. Vamos a seguir leyendo con Betty. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Bueno, dice, pero Dios no es impaciente en su severidad, todo lo contrario. Dios es tardo, lento para la ira. La Biblia da gran importancia a la paciencia y la tolerancia de Dios, por cuanto pospone juicios merecidos con el fin de extender el día de la gracia y dar mayor oportunidad para el arrepentimiento. Pedro nos recuerda cómo cuando la tierra estaba corrompida y clamaba pidiendo juicio, con todo esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Referencia probablemente a los 120 años de tregua, como parece haberlo sido, que se mencionan en Génesis 6:3. Entonces, ¿qué sobresale de la severidad de Dios? La paciencia que tiene Dios con nosotros. Ahí, la Biblia da gran importancia a la paciencia y la tolerancia de Dios, por cuanto pospone juicios merecidos con el fin de extender el día de la gracia y dar mayor oportunidad para el arrepentimiento. Es como dice en 1 Pedro 3:9, que Él no retarde su promesa como algunos la tienen por tardanza. Es 2 Pedro 3:9. Pero Él es fiel, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Así nada más para verificar si es primero o segundo, sí. Esos primeros y segundos a veces iba mal. A ver quién lo encuentra primero. Estoy luchando es 2 de Corintios, 2 de Pedro 3:9. Ajá. 2 de Pedro 3:9. Yo también. Ajá. Sí, subrayado en la Biblia electrónica de Ale. ¿No? Una vez en tu casa tenía la grabadora que contestaba cuando gente hablaba a tu casa y decía que el Señor no retarde su promesa como algunos la tienen por tardanza, pero yo sí voy a tardar, más vale que dejes un recado. Así lo dejaba, ¿no? Así es que vemos su paciencia. Pongan un número 13 ahí en ese párrafo y el siguiente habla de lo mismo que vamos a leer con Mayra. Hola, buenas tardes. Asimismo, en Romanos 9:22, Pablo nos dice que a lo largo del curso de la historia, Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Además, Pedro explica a sus lectores del primer siglo que la razón de que el prometido regreso de Cristo para juzgar no ha ocurrido aún es que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está, 2 de Pedro. 2 de Pedro 3:9, y esa misma explicación tiene vigencia hasta hoy aparentemente. La gracia que Dios manifiesta al dar tiempo para que nos arrepintamos antes de que se produzca el juicio constituye una de las maravillas de la historia bíblica. No es de sorprenderse que el Nuevo Testamento recalque el hecho de que la paciencia es una virtud y una obligación cristianas. Es en verdad parte de la imagen de Dios. Y ahí vamos a poner otra vez número 13 y subrayar que el prometido regreso de Cristo para juzgar no ha ocurrido aún es que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, de lo que repetí de 2 de Pedro 3:9, sino que todos proceden al arrepentimiento. Y también la paciencia que Dios manifiesta al dar tiempo para que se arrepienta antes de que se produzca el juicio constituye una de las maravillas de la historia bíblica. Él es paciente. Esa es una virtud de Dios. Y nosotros podemos reflejar eso. Y yo soy impaciente y es un pecado y necesito y trabajo en eso también. ¿Cuántos son impacientes? Levanten la mano. Ay, ya el Livio, no soy la única. Ay, sí. Ok, ya vamos a tardar tantito más por empezar un poquito más tarde y vamos a leer ahora con Marlene.
Estás allá y no aquí, Marlene. ¿Por qué? Hola, porque se me ha complicado, pero ya pronto, y pues hay primero Dios y la próxima semana. ¿Mandé? Sí, adelante. Bueno. Nuestra respuesta. Siguiendo la línea del pensamiento expresada arriba, podemos aprender por lo menos 3 lecciones. 1. Debemos apreciar la... leer la pregunta 14, que dice... ¿Cuáles 3 lecciones extrae Packer de su consideración de la bondad y la severidad de Dios? ¿Cómo podemos aplicar cada una? Ok, ahora lee esas 3. Ok. Primera, 1. Debemos apreciar la bondad de Dios. Debemos contar nuestras bendiciones. Aprendamos a no dar por sentados las bendiciones naturales, capacidades y deleites. Aprendamos a darle gracias a Dios por todo. No menospreciemos la Biblia ni el Evangelio de Jesucristo con una actitud ligera hacia cualquier de los dos. La Biblia nos muestra un Salvador que sufrió y murió con el objeto de que nosotros los pecadores pudiésemos ser reconciliados con Dios. El Calvario es la medida de la bondad de Dios. Tomémoslos a pecho. Hagámonos la pregunta del salmista. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Procuraremos tener la gracia suficiente para hacer su propia respuesta. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Oh Jehová, ciertamente soy yo tu siervo. A Jehová pagaré ahora mis votos. Salmo 116, 12. Entonces, de esas 3 cosas, hay que apreciar la bondad de Dios, ¿no? Ser agradecidas. Subrayé eso en la página 213 y en la página 214. Aprendamos a no dar por sentado los beneficios naturales, los beneficios, no bendiciones, beneficios naturales, capacidades y deleites. Aprendamos a darle gracias a Dios por todo. También dice, no menospreciemos la Biblia ni el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo menospreciamos la Biblia? No la leemos. No es importante en mi vida. Como ahora Mary y yo, cuando regresamos del campo, uno de mis vecinos que dice es cristiano, y le pregunté, ¿cómo vas con Jesucristo? Bien. Y entonces, ¿estás ya yendo a tu iglesia? No tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Está menospreciando las cosas de Dios, principalmente congregándose de alguna manera, ¿no? O Elenita, o no lo hacemos, lo leemos y no lo hacemos. Exactamente. No es leer nada más, ya cheque tarjeta, es ponerlo por obra, ¿no? Muy bien. También subrayé, el Calvario es la medida de la bondad de Dios. Tomémoslo a pecho, lo que Cristo hizo por nosotros. Menosprecio lo que le costó Jesús en la cruz cuando no realmente obedezco. Y como dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios? Ten mi vida, soy tuya, quiero servirte, ¿no? Con lo que Él quiere. Y también la pregunta 14 se contesta en la siguiente que vamos a leer con Berenice. Buenas tardes. Dice, debemos apreciar la paciencia de Dios. Pensamos en cómo nos ha aguantado y nos sigue aguantando, cuando tanto de lo que hay en nuestras vidas es indigno de Él. Y cuando hemos merecido que nos rechace sin contemplación. Aprendamos a maravillarnos de su paciencia y a buscar la gracia necesaria para imitarla en nuestro trato con los demás. Y procuremos en adelante no poner a prueba su paciencia. Ahí subrayé número 2, apreciar la paciencia de Dios. Gracias Dios que me has tenido paciencia en mi vida, que no me has quitado la vida que pudiste haber hecho, que todavía puedo tener otra oportunidad de ir a la iglesia, de leer tu palabra, ¿no? Pensemos en cómo nos ha aguantado y nos sigue aguantando, ¿no?
de una vida que es indigno de Él y me sigue aguantando. Wow. No, es muy fuerte todo eso. Aprendamos a maravillarnos de su paciencia. Yo me quedo maravillada, Dios. ¿Cuánta paciencia has tenido conmigo? Y la número 3 también es respuesta de la pregunta 14 con Male. Con todos 14. Entonces leamos la 3. Debemos apreciar la disciplina de Dios. Él es tanto nuestro sustentador como en último análisis nuestro medio ambiente. Todas las cosas vienen de Él y hemos probado su bondad todos los días de nuestra vida. Nos ha llevado esta experiencia al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Bueno, esa pregunta, ¿nos ha llevado esta experiencia al arrepentimiento y a la fe en Cristo? Si no, estamos jugando con Dios y estamos expuestos a la amenaza de su severidad. Pero si ahora Él, en la frase de Whitfield, coloca espinas en nuestra cama, es como el único fin de despertarnos del sueño de la muerte espiritual y hacernos levantar para buscar su misericordia. Entonces, número 3 es, debemos de apreciar su disciplina, ¿no? Y subrayé, si no, cuando la pregunta dice, nos ha llevado esta experiencia al arrepentimiento y la fe en Cristo, pero yo agregaría, no nada más la salvación de la vida cristiana, de todos los días de vivir para Él, sino estamos jugando con Dios y estamos expuestos a la amenaza de su severidad. Si tú sabes que hay pecado en tu vida y no estás luchando para que Dios controle tu vida, tú estás jugando con Dios, ¿no? Hay que evaluarnos cada una. Nadie puede agregar el dedo, apuntar el dedo, porque 3 me apuntan, ¿no? Pero ¿estamos realmente en esa lucha para vivir para Cristo? Si Él pone espinas en nuestra cama, no es para que nos duela. Él quiere despertarnos para que yo viva para Cristo. Eso es lo que dice. Al fin de despertarnos del sueño de la muerte espiritual y hacernos levantar para buscar su misericordia. Una tras otra, y nos busca, y hay problemas, y me quejo en vez de buscar a Dios. Y el último párrafo, vamos a terminar el día de hoy con Gris, que no se quitó a las 12 como pensó. Yo oro y tú te quedas. Y Amanda, tú puedes orar al final, ¿ok? No vas a orar al final. ¿Por qué no te gusta orar? ¿Listo? Ok, Gris, vamos a leer contigo. Es que fui a servir el almuerzo y regresé corriendo. Bueno, ma. Ya estoy aquí. Dice, o si somos verdaderos creyentes y Él todavía nos pone espinas en la cama, es con el único fin de impedir que caigamos en el sopor de la complacencia y para asegurar que permanezcamos en esa bondad, permitiendo que nuestro sentido de necesidad nos lleve constantemente a buscar su rostro en actitud de humillación y fe. Esta benévola disciplina, en la que la severidad de Dios nos toca por un momento en el contexto de su bondad, tiene como fin evitar que tengamos que afrontar todo el peso de su severidad sin dicho contexto. Se trata de una disciplina de amor, y ha de ser aceptada en conformidad. Hijo mío, se me hizo un nudo, perdón. No menosprecies la disciplina del Señor, Hebreos 12:5. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda sus estatutos. Y así debemos tener la actitud en medio de la disciplina. Dios, usa todo en mi contra para que yo viva para ti. Aceptar la disciplina y saber que Él nos está perfeccionando. Y duele, sí duele, porque soltar el pecado, decir no a lo que me ha gustado, duele. Pero es mejor morir a lo que no está bien y aceptar su disciplina y decir, usa todo en mi contra para que yo pueda dejar eso y vivir para ti. Y subrayé ahí,
¿no? Es el único fin de impedir que caigamos en el sopor de la complacencia, ¿no? Complacencia. No queremos. Para mí. No queremos, no. Buscar su rostro en actitud de humillación y fe, a fin de evitar que tengamos que afrontar todo el peso de su severidad sin dicho contexto. Se trata de una disciplina de amor y ha de ser aceptado en conformidad. Disciplina. Yo quisiera orar para terminar este tiempo. Señor Jesús, nos quedamos maravilladas por tu bondad y gracias por darnos esos lentes espirituales para apreciar todo. Pero también nos quedamos maravillados de tu severidad, que es para nuestra bendición cuando nos disciplinas para que seamos lo que tú deseas. Padre, ayúdanos a que siempre vivamos para ti, que nuestra vida te agrade en cada área de nuestras vidas. Cada uno queremos que nos examines, que nos conformes más y más a Cristo, cueste lo que cueste, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.